Mi nombre es Miguel Santamaría, y durante 45 años he caminado por este mundo con el corazón dividido entre dos amores, el amor a Dios que siempre he profesado, y el amor a mi madre que durante tanto tiempo negué por mi terquedad espiritual. Hoy, a los 50 años, sentado en el pequeño jardín de la casa donde nací, viendo a mi madre Doña Rosa tender la ropa mientras tararea La Guadalupana, sé que debo contar esta historia que cambió mi vida para siempre, porque en ella se encierra una verdad que tardé décadas en comprender, que el fuego del orgullo destruye todo lo que toca, pero el fuego del amor divino purifica hasta los corazones más endurecidos. Nací en una familia profundamente católica en el corazón de Puebla, México, donde cada mañana despertábamos con el repique de las campanas de la catedral y cada noche nos dormíamos bajo la mirada protectora de la imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía nuestra sala. Mi padre, que en paz descanse, era carpintero y devoto guadalupano. Mi madre, Doña Rosa, una mujer menuda pero de fe gigante, se levantaba cada día a las 5 de la mañana para rezar el rosario frente al altar doméstico que había construido con tanto esmero. Recuerdo el olor del copal que quemaba, el sonido suave de sus oraciones susurradas, el tintineo de las cuentas del rosario entre sus dedos callosos por tanto trabajo y tanto sacrificio. Durante mi infancia y juventud, yo era como cualquier muchacho católico del barrio. Servía en la parroquia, participaba en las posadas navideñas y cada 12 de diciembre caminaba descalzo hasta la basílica junto a miles de peregrinos que llenaban las calles con cánticos y flores. Pero algo cambió cuando cumplí 25 años y conocí al pastor Rodrigo Mendoza en una esquina del centro, predicando con una Biblia gastada en las manos y palabras que parecían caer como martillazos sobre mi conciencia. Hermano, me gritó ese día cuando pasé frente a él, ¿hasta cuándo vas a adorar imágenes mudas cuando el Dios vivo te está llamando? Sus palabras me calaron hondo, no por su sabiduría, sino por la certeza absoluta con la que las pronunciaba. Durante las siguientes semanas, comencé a visitarlo en los cultos que celebraba en un pequeño local alquilado en la colonia donde vivía. Ahí, entre cánticos evangélicos y predicaciones ardientes sobre la verdadera fe bíblica, encontré algo que creía que me había faltado toda la vida: la sensación de tener una relación directa con Dios, sin intermediarios, sin imágenes, sin lo que ellos llamaban tradiciones humanas. La conversión al evangelismo fue como un rayo que partió mi familia en dos. Recuerdo con dolor aquel domingo por la mañana cuando llegué a casa después de mi primer culto como hermano evangélico y encontré a mi madre preparando el desayuno mientras escuchaba las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la radio. El olor de los frijoles refritos y las tortillas recién hechas llenaba la cocina, pero yo ya no podía disfrutar de esa paz doméstica que tanto había amado. Mamá, le dije con la arrogancia del recién convertido, ya no voy a ir más a misa contigo. He encontrado la verdadera fe en Cristo Jesús y no necesito de imágenes ni santos para hablar con Dios. Las manos de mi madre se detuvieron sobre el comal donde tostaba las tortillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trataba de ocultar, pero yo las vi reflejadas en sus mejillas como gotas de rocío que el sol matutino no había podido secar. «Mijo», me respondió con voz quebrada, «la Virgen Santísima no es una imagen muerta, es nuestra Madre del Cielo, la que intercede por nosotros ante su Hijo. ¿Cómo puedes rechazar el amor de una madre?» Pero yo, endurecido por las enseñanzas que había recibido, le contesté con frialdad, «Mamá, Jesús dijo claramente, no hagas imágenes. Lo que tú llamas devoción, Dios lo llama idolatría». Esas palabras se clavaron en el corazón de mi madre como dagas envenenadas. La vi envejecer 10 años en un instante. Sus hombros se encorvaron como si llevara sobre ellos el peso de todos los dolores del mundo. Desde ese día, nuestra casa se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde dos formas de amar a Dios chocaban como trenes descarrilados. Durante los siguientes 15 años, construí mi ministerio evangélico sobre la base de esa certeza que había adquirido, que los católicos estaban equivocados, que sus tradiciones eran supersticiones, y que mi misión era liberarlos de lo que yo consideraba ceguera espiritual. Fundé la congregación Luz del Mundo en un local que había sido una pequeña fábrica de sombreros, y poco a poco fui ganando adeptos entre familias católicas del barrio que, como yo, buscaban una experiencia más personal con Dios. Mi iglesia crecía, pero mi familia se desintegraba. Mi madre nunca dejó de rezar por mí, nunca dejó de invitarme a las festividades guadalupanas, nunca dejó de esperarme en la puerta cada 12 de diciembre con una veladora encendida y una oración en los labios. Pero yo, endurecido por años de predicar contra lo que ella representaba, la veía como una víctima de siglos de engaño católico. Llegué al extremo de prohibir cualquier imagen católica en mi casa, de negarme a participar en las celebraciones familiares si había símbolos religiosos presentes, de convertir cada visita a mi madre en una sesión de evangelización donde trataba de abrirle los ojos sobre sus errores teológicos. El punto de quiebre llegó en diciembre de 2019, durante las festividades guadalupanas que tanto dolor me causaban
renovaban cada año. Las calles de nuestro barrio se llenaban de peregrinos, vendedores de estampitas y veladoras, niños disfrazados de Juan Diego y mujeres que cargaban ramos de rosas mientras cantaban La Guadalupana, con voces que parecían ángeles terrenales. El aire se impregnaba del olor dulce del chocolate caliente, los buñuelos recién hechos y el copal que quemaban en cada esquina como ofrendas de amor hacia la morenita del Tepeyac. Pero yo, desde mi púlpito improvisado en la puerta de mi iglesia, veía todo eso como una gran mentira colectiva, como una demostración masiva de idolatría que ofendía al Dios verdadero. Cada cántico guadalupano que llegaba a mis oídos me irritaba como si fuera blasfemia. Cada procesión que pasaba frente a mi templo me parecía una provocación directa a la fe bíblica que yo profesaba. Fue entonces cuando concebí la idea que cambiaría mi vida para siempre. Es tiempo, me dije una mañana mientras veía pasar una procesión de ancianas que caminaban de rodillas por la calle empedrada, de hacer una demostración práctica de lo que significa la verdadera fe. Es tiempo de liberar a mi pueblo de estas cadenas de superstición. Esa misma tarde convoqué a mi congregación para una campaña especial de liberación espiritual que tendríamos en la plaza principal del barrio, justo en el corazón de las festividades guadalupanas. Hermanos, les dije con voz firme y corazón endurecido, Dios nos está llamando a ser valientes, a enfrentar la idolatría de frente y mostrar a nuestro pueblo el camino verdadero hacia la salvación. Durante los días siguientes, preparamos lo que yo llamaba un altar de purificación, una hoguera grande donde quemaríamos todas las imágenes, estampitas, rosarios y objetos supersticiosos que los nuevos convertidos quisieran entregar. Varios hermanos de la congregación trajeron cajas llenas de santos, vírgenes, crucifijos y medallas que habían guardado desde su época católica. El plan era simple pero dramático. En plena plaza, frente a todos los devotos guadalupanos que se congregaran para la procesión del día 11 de diciembre, haríamos una gran hoguera purificadora mientras yo predicaba sobre los peligros de la idolatría. La noche del 10 de diciembre, mientras afinaba los últimos detalles de mi cruzada evangelizadora, recibí una llamada que me heló la sangre. Era mi prima Leticia, llorando al teléfono. Miguel, tienes que venir rápido. Tu mamá está en el hospital. Le dio una crisis de presión cuando se enteró de lo que planeas hacer mañana. Está preguntando por ti. Corrí al Hospital General de Puebla con el corazón partido entre la preocupación por mi madre y la certeza de que mi misión evangelizadora era correcta. La encontré en una cama de hospital, conectada a monitores que marcaban el ritmo irregular de su corazón enfermo. Su rostro, normalmente iluminado por la paz que le daba su fe, estaba pálido y surcado por lágrimas que había llorado durante horas. «Mijo», me dijo con voz débil mientras tomaba mi mano entre las suyas, «te suplico por el amor que le tienes a Dios, no hagas lo que planeas hacer. La Virgen Santísima es nuestra Madre. Miguel, ¿cómo puedes quemar la imagen de tu propia Madre Celestial?» Sus palabras me dolieron, pero mi corazón estaba tan endurecido que interpreté su súplica como una prueba más de lo profundo que era su engaño espiritual. «Mamá», le respondí con firmeza que ahora me avergüenza recordar, «precisamente porque te amo, es que necesito hacer esto. Necesito liberar a nuestra gente de esta ceguera. Jesús mismo dijo que había venido a traer espada, no paz, y que enfrentaríamos a nuestros propios familiares por causa de la verdad». Mi madre cerró los ojos y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. En ese momento, una enfermera me pidió que la dejara descansar. Salí del hospital con una determinación férrea. Si hasta mi propia madre era víctima de esa superstición, entonces mi misión era aún más urgente de lo que había pensado. Esa noche oré largamente, pidiendo a Dios fortaleza para enfrentar la oposición que sabía que vendría, e interpreté la enfermedad de mi madre como una prueba más de que estaba haciendo lo correcto. El 11 de diciembre amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta, pero eso no detuvo a los miles de peregrinos que comenzaron a llegar desde temprano a nuestro barrio. Las calles se llenaron de familias enteras que venían de pueblos lejanos, cargando flores, veladoras y, por supuesto, imágenes de la Virgen de Guadalupe de todos los tamaños. El aire vibraba con cánticos, rezos y el sonido de las matracas y tambores que acompañaban las procesiones. Yo observaba todo desde la puerta de mi iglesia con una mezcla de indignación y determinación. Hoy, me dije mientras veía pasar una familia completa que caminaba descalza por las piedras del empedrado, hoy voy a liberar a mi pueblo de esta ceguera masiva. A las 3 de la tarde, justo cuando la procesión principal estaba llegando a la plaza, mis hermanos evangélicos y yo llegamos con nuestros instrumentos de sonido, nuestras Biblias y las cajas llenas de imágenes que habíamos recolectado para quemar. En el centro de la plaza encendimos la hoguera que habíamos preparado y yo tomé el micrófono con la certeza absoluta de quien cree tener a Dios de su lado. «Hermanos y hermanas», grité con voz que resonó por toda la plaza, «hoy Dios me ha enviado para mostrarles la diferencia entre la religión verdadera y las tradiciones humanas que los mantienen alejados de la salvación.
confusión. La multitud de devotos guadalupanos que llenaba la plaza se detuvo en seco. Cientos de rostros se volvieron hacia mí con expresiones de sorpresa, confusión y después indignación creciente. Estas imágenes, continué mientras levantaba una pequeña figura de la Virgen de Guadalupe que brillaba bajo la luz de la tarde, no son más que ídolos mudos que no pueden salvar a nadie. Hoy les voy a demostrar que no tienen ningún poder, porque el único poder está en Cristo Jesús. Lo que siguió fue el acto más terrible que he cometido en mi vida, un acto que aún hoy me produce escalofríos y me llena de vergüenza cada vez que lo recuerdo. Con la mirada fija en cientos de devotos que me observaban con horror creciente, arrojé la imagen de la Virgen de Guadalupe directamente a las llamas. El fuego la devoró en segundos, mientras yo gritaba versículos bíblicos sobre la idolatría y la vanidad de confiar en imágenes hechas por manos humanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si hasta el viento hubiera dejado de soplar, como si hasta los pájaros hubieran dejado de cantar. Después vino el llanto. Primero una mujer anciana que se desplomó de rodillas, después otra. Después decenas de devotos que comenzaron a sollozar como si hubieran perdido a un ser querido. Los gritos de indignación se mezclaron con oraciones espontáneas, con súplicas al cielo, con lamentos que parecían brotar desde el fondo del alma. «¡Perdónalo, Virgencita!», gritaba una señora mientras se golpeaba el pecho. «¡No sabe lo que hace!», clamaba otra con lágrimas que corrían como ríos por sus mejillas surcadas por años de trabajo y sacrificio. Los hombres apretaban los puños, pero en lugar de violencia, lo que vi en sus ojos fue una tristeza profunda, como si hubieran presenciado la profanación de algo sagrado que no podían defender con golpes. Yo continué mi predicación durante casi una hora, arrojando al fuego estampitas, rosarios, medallas milagrosas y pequeñas imágenes de santos, mientras proclamaba versículos bíblicos sobre la vanidad de los ídolos. Mis hermanos evangélicos cantaban himnos de victoria, pero yo notaba que incluso algunos de ellos parecían incómodos con la intensidad de dolor que habíamos causado en esa multitud de devotos. Cuando finalmente terminé mi demostración de fe, la plaza estaba dividida en dos grupos claramente definidos: mis seguidores evangélicos que me felicitaban por mi valentía profética, y una masa de católicos que lloraban, oraban y me miraban con una mezcla de dolor y compasión que no supe interpretar en ese momento. Fue entonces cuando vi a mi madre. Había salido del hospital en contra de las órdenes médicas y había llegado justo a tiempo para presenciar el momento en que arrojé la imagen de la Virgen a las llamas. Estaba de pie en la esquina de la plaza, sostenida por mi prima Leticia, con el rostro pálido como la cera y los ojos llenos de una tristeza tan profunda que me partió el alma. Nuestras miradas se cruzaron por un instante que pareció eterno. Vi en sus ojos un dolor tan intenso que era casi físico, como si cada llama que había devorado esas imágenes hubiera quemado también un pedazo de su corazón. Se desmayó, se desplomó ahí mismo, en la esquina de la plaza, mientras yo predicaba sobre la libertad que había traído a nuestro pueblo. La ambulancia llegó en minutos, pero yo no pude ir con ella porque estaba comprometido con mi cruzada evangelizadora. Esa decisión, la de priorizar mi ministerio sobre la salud de mi madre, es otra de las heridas que llevo grabadas en el alma hasta el día de hoy. Esa noche regresé a mi casa con una sensación de triunfo que ahora me resulta incomprensible. Creía sinceramente que había librado una gran batalla espiritual, que había roto cadenas de superstición, que había abierto los ojos de mi pueblo a la verdadera fe bíblica. Mis hermanos de la congregación me felicitaban por mi valentía profética, y yo interpretaba toda la tristeza y el dolor que había presenciado como evidencia de que había tocado las fibras correctas del corazón religioso corrupto. Senté temprano, leí mi Biblia como cada noche, oré dando gracias a Dios por haberme usado como instrumento de liberación espiritual, y me acosté con la conciencia tranquila de quien cree haber cumplido fielmente con su deber. Nunca, ni en mis más terribles pesadillas, pude imaginar lo que estaba a punto de suceder. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando me despertó un olor extraño que se filtraba por las ventanas de mi casa. Al principio pensé que algún vecino estaba quemando basura, pero después reconocí el olor inconfundible del humo de madera y papel quemándose. Me levanté de la cama con una premonición terrible y corrí hacia la ventana que daba a la calle. Mi iglesia, mi hermoso templo, luz del mundo, donde había predicado durante 15 años, estaba envuelta en llamas que se alzaban hacia el cielo nocturno como lenguas de fuego danzantes. Las ventanas reventaban por el calor, el techo se desplomaba con estruendos que despertaban a todo el barrio, y las llamas consumían con voracidad sobrenatural todos los bancos, el púlpito, el órgano eléctrico y los libros de himnos que tanto había amado. Corrí hacia la iglesia en pijama y descalzo, pero las llamas eran tan intensas que no pude acercarme a menos de 50 metros. Los bomberos
llegaron en tiempo récord, pero para cuando lograron controlar el incendio, solo quedaban escombros humeantes y cenizas que el viento nocturno dispersaba como polvo de dolor por todo el barrio. ¿Cómo empezó el fuego? Les pregunté a los bomberos mientras contemplaba los restos de lo que había sido mi vida entera. No lo sabemos, pastor, me respondió el capitán con expresión desconcertada. No había cables defectuosos, no había velas encendidas, no había ninguna fuente de calor visible. El fuego comenzó en el altar. Eso es todo lo que pudimos determinar. Parece que las llamas brotaron espontáneamente de la madera, pero eso es imposible desde el punto de vista científico. Me quedé ahí, parado frente a los restos humeantes de mi iglesia, hasta que amaneció. El cielo se tiñó de colores rosados y dorados que contrastaban cruelmente con la negrura de las cenizas que pisaba. Por primera vez en 15 años, no sabía qué orar. Por primera vez en mi vida adulta, las palabras no me salían. Los versículos bíblicos no acudían a mi memoria, y Dios parecía estar tan silencioso como las piedras calcinadas que me rodeaban. Cuando el sol estuvo completamente alto, comencé a caminar de regreso a mi casa con paso lento y corazón confundido. En el camino me encontré con varios vecinos que habían presenciado el incendio. Esperaba reproches, acusaciones, tal vez hasta agresiones por lo que había hecho el día anterior, pero lo que encontré fue algo completamente diferente. Compasión silenciosa, miradas de tristeza comprensiva e incluso ofertas de ayuda para limpiar los escombros. Pastor Miguel, me dijo doña Carmen, una anciana católica cuyo rosario había sido uno de los que quemé en la plaza. Siento mucho lo que le pasó a su iglesia. Si necesita algo, un lugar donde quedarse, comida, lo que sea, aquí estamos. Sus palabras me desconcertaron profundamente. ¿Cómo era posible que esta mujer, a quien había ofendido públicamente el día anterior, me ofreciera ayuda en mi momento de necesidad? Los días que siguieron fueron los más confusos y dolorosos de mi vida. Mi congregación se dispersó como hojas en el viento. Algunos hermanos interpretaron el incendio como una prueba de Dios que debíamos superar con fe, pero la mayoría se alejó silenciosamente, buscando otras iglesias donde congregarse, sin templo, sin feligresía, y con una madre que estaba nuevamente hospitalizada por la impresión del incendio. Me encontré completamente solo con mis dudas y mi dolor. Durante semanas intenté orar como siempre había hecho, pero las palabras se me atoraban en la garganta como piedras secas. Abría mi Biblia buscando consolación, pero los versículos que antes me llenaban de certeza ahora me sonaban vacíos, como ecos lejanos de una fe que parecía estar muriendo dentro de mí. Por las noches me despertaba empapado en sudor frío, con pesadillas donde veía el rostro de mi madre desplomándose una y otra vez, donde escuchaba los llantos de las mujeres que habían presenciado la quema de las imágenes, donde sentía sobre mi conciencia el peso de todo el dolor que había causado. Fue durante una de esas noches de insomnio y agonía espiritual cuando decidí caminar hasta los restos de mi iglesia. Era la madrugada del 25 de diciembre, día de Navidad, y las calles estaban vacías y silenciosas bajo una luna llena que iluminaba las ruinas de mi templo con luz plateada y fantasmal. Me senté sobre los escombros, en el lugar exacto donde había estado mi púlpito, y por primera vez en años lloré. Lloré por mi madre enferma, lloré por las familias que había dividido con mi intolerancia, lloré por la fe que había perdido, lloré por el vacío terrible que sentía donde antes había estado mi certeza de conocer la voluntad de Dios. Dios mío, murmuré entre lágrimas que caían sobre las cenizas frías. Si existes, si realmente me amas como dices en tu palabra, ayúdame a entender qué está pasando. No entiendo por qué pasó esto, no entiendo por qué me siento tan perdido, no entiendo nada de nada. Fue entonces cuando sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Algo que aún hoy me resulta difícil de explicar con palabras humanas, pero que grabé en mi corazón con fuego indeleble. Primero fue un perfume suave de rosas que no provenía de ningún lugar visible, un aroma tan dulce y puro que parecía venir directamente del cielo. Después fue una presencia, una sensación de no estar solo que no puedo describir mejor que diciendo que era como sentir que alguien se acercaba por detrás, pero cuando volteé no había nadie. El aire se llenó de una paz inexplicable, una tranquilidad tan profunda que mis lágrimas cesaron de inmediato y mi corazón agitado se calmó como un lago después de la tormenta. Y entonces, sin ninguna duda posible, supe que no estaba solo entre esos escombros. Había alguien más ahí, alguien que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo, alguien que había estado esperando pacientemente a que mi orgullo se rompiera lo suficiente como para poder acercarme. No vi ninguna aparición visible, no escuché ninguna voz audible, pero en lo más profundo de mi alma recibí un mensaje tan claro como si hubiera
sido grabado con letras de fuego en mi conciencia. Miguel, hijo mío, el fuego que destruyó tu iglesia no fue castigo, fue purificación. Yo no vine a juzgar tu corazón, vine a sanarlo. El amor de una madre es más grande que cualquier ofensa, y mi amor por ti es más grande que cualquier error que hayas cometido. En ese momento comprendí, con una claridad que me atravesó como rayo, que había estado completamente equivocado. No sobre la importancia de tener una relación personal con Jesús, eso seguía siendo verdad, pero sí sobre la forma de entender el amor de Dios y la manera de tratar a quienes expresaban ese amor de forma diferente a la mía. La Virgen de Guadalupe no era una competencia contra Cristo, era un camino hacia Cristo. No era idolatría, era maternidad celestial. No era superstición, era amor expresado en formas que mi corazón endurecido no había sido capaz de reconocer. Me quedé ahí, sentado entre las cenizas de mi antigua vida, hasta que comenzó a amanecer. Cuando los primeros rayos del sol de Navidad comenzaron a calentar mi rostro, supe exactamente qué tenía que hacer. Me levanté con paso firme y corazón renovado, y caminé directamente al hospital donde estaba mi madre. La encontré despierta, mirando por la ventana de su cuarto con ojos que parecían haber llorado todas las lágrimas del mundo. Cuando me vio entrar, su rostro se iluminó con una mezcla de alegría y preocupación que solo las madres saben mostrar. «Mijo», me dijo con voz débil pero llena de amor, «¿cómo estás? Me contaron lo del incendio. ¿Necesitas algo? ¿Tienes dónde quedarte?» Hasta en su dolor, hasta en su enfermedad, lo primero que hizo fue preocuparse por mí. Eso terminó de romper las últimas defensas de mi corazón orgulloso. Me arrodillé junto a su cama y tomé sus manos entre las mías. «Mamá», le dije con voz quebrada por la emoción, «vengo a pedirte perdón. Perdón por haberte hecho sufrir tanto. Perdón por haber rechazado tu amor. Perdón por haber quemado las imágenes que tanto significaban para ti y para tantas personas buenas. Me equivoqué, mamá. Me equivoqué terriblemente». Las lágrimas que rodaron por las mejillas de mi madre en ese momento no eran de tristeza, sino de alegría pura. «Ay, mijo», me dijo mientras acariciaba mi cabeza como cuando era niño, «yo sabía que la Virgencita te iba a tocar el corazón. Nunca dejé de rezar por ti. Nunca dejé de pedirle que te ayudara a encontrar el camino de regreso a casa». Esa tarde, cuando mi madre recibió el alta médica, fuimos juntos a la Basílica de Guadalupe. Fue mi primera visita en 15 años, y cuando entré a esa iglesia llena de devotos que oraban, cantaban y lloraban de emoción frente a la imagen de la Virgen Morena, entendí finalmente lo que había estado rechazando durante tanto tiempo. No era idolatría, era amor. Un amor tan puro, tan genuino, tan parecido al amor de mi propia madre, que me pregunté cómo había podido ser tan ciego para no verlo antes. Me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y por primera vez en 15 años, recé el rosario junto a mi madre. Cada Ave María que salía de mis labios era como un bálsamo que sanaba las heridas que yo mismo me había causado al alejarme de esa tradición de amor que había nutrido a mi familia durante generaciones. Después del rosario, mi madre y yo nos quedamos un rato más en silencio, contemplando la imagen de la Virgen que había causado tanto conflicto en nuestras vidas. «Mamá», le pregunté con curiosidad genuina, «¿qué sientes cuando la ves?» Ella sonrió con esa sonrisa que ilumina el rostro de las madres cuando hablan de sus hijos más queridos. «Mijo», me respondió con voz suave, «cuando veo a la Virgencita, veo a una mamá que ama a todos sus hijos, sin importar si son católicos, evangélicos o de cualquier religión. Veo a alguien que entiende el dolor de las madres porque ella también sufrió viendo sufrir a su hijo. Veo a alguien que nunca abandona, que nunca juzga, que siempre está dispuesta a interceder por nosotros ante Dios. No la adoro como si fuera Dios, mijo. La amo como se ama a una madre, y le pido que ruegue por mí como yo ruego por ti». Sus palabras fueron como llaves que abrieron puertas en mi corazón que habían estado cerradas con candados de orgullo y prejuicio durante 15 años. En ese momento comprendí que mi conversión al evangelismo no había estado mal, pero sí mi manera de entender y vivir esa conversión. Había convertido la fe en una guerra, cuando debería haber sido un puente. Había hecho del amor de Dios una espada para herir, cuando debería haber sido un bálsamo para sanar. Los meses que siguieron fueron de profunda transformación personal y espiritual. No abandoné mi fe evangélica, pero la enriquecí con una comprensión más amplia del amor de Dios y de las diferentes maneras en que las personas pueden expresar su devoción. Comencé a estudiar teología con una perspectiva ecuménica, buscando puntos de encuentro entre diferentes tradiciones cristianas en lugar de diferencias que pudieran alimentar divisiones. Fundé un nuevo ministerio, pero muy diferente al anterior. En lugar de Luz del Mundo, lo llamé Puentes de Fe, y su misión no era convertir católicos al evangelismo, sino crear espacios de diálogo y comprensión mutua entre diferentes confesiones cristianas. Rentamos un pequeño local que acondicionamos como centro comunitario, donde organizábamos charlas sobre temas que nos unían en lugar de los que nos separaban: el amor de Dios, la importancia de la familia,
la necesidad de ayudar a los más necesitados y la esperanza que compartíamos en Cristo Jesús. Doña Esperanza fue una de las primeras personas en visitarme después de que anuncié este nuevo proyecto. Era una anciana católica de 78 años, cuya imagen personal de la Virgen de Guadalupe había sido una de las que quemé en aquella terrible tarde de diciembre. Llegó a mi casa un martes por la mañana, cargando una bolsa de mandado y con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado por años de trabajo y sabiduría. «Pastor Miguel», me dijo con voz suave pero firme, «vine a conocer a este hombre nuevo que Dios nos ha enviado». Sus palabras me conmovieron profundamente, pero lo que más me impactó fue lo que sacó de su bolsa. Una imagen nueva de la Virgen de Guadalupe, idéntica a la que yo había destruido meses atrás. «Esta era de mi hija, que en paz descanse», me explicó mientras colocaba la imagen sobre mi mesa con cuidado infinito. «Cuando supe que usted había abierto su corazón al amor de la Virgencita, supe que ella querría que usted la tuviera. No para que la adore, pastor, sino para que la vea como lo que es. Una madre que nunca deja de amar a sus hijos, aunque sus hijos a veces la rechacen». Tomé la imagen entre mis manos con una reverencia que no había sentido antes. No era madera tallada lo que sostenía, era un símbolo de perdón, de amor incondicional, de segunda oportunidades. «Doña Esperanza», le dije con lágrimas en los ojos, «no merezco su perdón, no merezco su bondad». Ella sonrió con esa sabiduría que solo tienen las madres que han sufrido mucho y han aprendido a amar más. «Hijo», me respondió mientras me daba una palmadita en la mejilla como si fuera su propio nieto, «el perdón no es algo que se merezca, es algo que se da gratuitamente, como el amor de una madre. La Virgencita no vino a castigarte, vino a enseñarte que el amor de una madre es más grande que cualquier ofensa». Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de esperanza. En los días que siguieron, otras personas comenzaron a visitarme. Primero fueron católicos curiosos que querían conocer al pastor que había cambiado. Después fueron evangélicos confundidos que no entendían mi nueva perspectiva. Y, finalmente, fueron familias enteras que estaban divididas por diferencias religiosas y buscaban ayuda para sanar sus relaciones. Recuerdo especialmente a la familia Hernández. Mario era un católico devoto casado con Patricia, una evangélica pentecostal. Sus 3 hijos vivían confundidos, sin saber si debían ir a misa con papá o al culto con mamá, presenciando discusiones constantes sobre cuál era la religión correcta y sintiéndose culpables por amar a ambos padres a pesar de sus diferencias espirituales. «Pastor Miguel», me dijo Mario la primera vez que vinieron a verme, «mi esposa dice que usted entiende de estas cosas, que usted vivió lo mismo que estamos viviendo nosotros. Necesitamos ayuda porque nuestra familia se está cayendo a pedazos por culpa de la religión, y eso no puede estar bien ante los ojos de Dios». Durante varias sesiones trabajamos juntos en entender que el problema no era tener diferentes formas de expresar la fe, sino la falta de respeto y comprensión mutua. Patricia aprendió que la devoción mariana de Mario no era idolatría, sino una forma hermosa de honrar a la Madre de Jesús. Mario aprendió que la experiencia pentecostal de Patricia con los dones del Espíritu Santo no era fanatismo, sino una expresión legítima de la vida espiritual cristiana. Sus hijos, que al principio llegaban tímidos y confundidos, comenzaron a florecer cuando vieron que podían amar tanto la tradición católica de su padre como la espiritualidad carismática de su madre. «Pastor», me dijo la pequeña Sofía, de apenas 8 años, durante una de nuestras reuniones familiares, «ahora entiendo que Dios es tan grande que tiene espacio para todos los tipos de amor». Casos como el de la familia Hernández se multiplicaron. Nuestro centro Puentes de Fe se convirtió en un lugar de sanación para familias divididas, de encuentro para personas de diferentes tradiciones y de crecimiento espiritual para quienes buscaban una fe más amplia y comprensiva. Mi madre se convirtió en una pieza fundamental de este ministerio. A pesar de sus 75 años y sus problemas de salud, venía cada semana a ayudar con la preparación de comida para nuestros eventos comunitarios. Ver a católicos y evangélicos compartiendo el mismo techo, la misma mesa y las mismas oraciones la llenaba de una alegría que se reflejaba en todo su ser. «Mijo», me dijo una tarde mientras preparábamos chocolate caliente para una reunión de familias mixtas, «esto es lo que la Virgencita siempre quiso, que todos sus hijos se amen como hermanos, sin importar cómo le rezan a Dios». Sus palabras me recordaron constantemente que el verdadero fruto de mi conversión no había sido ganar una discusión teológica, sino aprender a amar como ama una madre. El primer aniversario del incendio de mi iglesia llegó acompañado de una sorpresa que jamás habría imaginado. La comunidad
comunidad católica del barrio, encabezada por el padre Martínez, organizó una colecta para ayudarme a reconstruir un templo. Pero no querían que fuera solo para evangélicos. Querían que fuera un espacio ecuménico donde diferentes tradiciones cristianas pudieran reunirse para orar juntas. Pastor Miguel, me dijo el padre Martínez cuando me presentó la propuesta, creemos que Dios permitió que su iglesia se quemara para que pudiéramos construir algo mejor. Un lugar donde católicos y evangélicos puedan descubrir que tenemos mucho más en común de lo que creíamos. La construcción del nuevo templo fue un proyecto comunitario que unió a todo el barrio. Católicos y evangélicos trabajaron lado a lado, mezclando cemento, cargando ladrillos, pintando paredes y compartiendo comidas durante los descansos. Los niños de ambas tradiciones jugaban juntos en el terreno de construcción, mientras sus padres descubrían que podían ser amigos a pesar de sus diferencias teológicas. Doña Rosa, mi madre, insistió en colocar personalmente la primera piedra del nuevo templo. Esta piedra, dijo con voz emocionada mientras la depositaba en los cimientos, representa el corazón de mi hijo que se rompió para poder abrirse al amor verdadero. Que este templo sea siempre un lugar donde los corazones rotos encuentren sanidad y donde los corazones duros aprendan a amar. El día de la inauguración del templo ecuménico, Nuestra Señora del Diálogo, fue una fiesta como no se había visto en nuestro barrio desde hacía décadas. Vinieron familias enteras de toda la ciudad, católicos y evangélicos que habían escuchado sobre nuestro proyecto de unidad. El padre Martínez y yo oficiamos juntos la ceremonia de dedicación, alternando oraciones católicas y evangélicas, cantos tradicionales y coros modernos, en una sinfonía de fe que parecía elevar nuestros corazones directamente al cielo. Pero el momento más emotivo llegó cuando doña Esperanza, la anciana cuya imagen de la Virgen había sido una de las quemadas, se acercó al micrófono para dar un testimonio que nadie esperaba. Hermanos, dijo con voz quebrada por la emoción, hace un año este pastor quemó mi imagen de la Virgencita y yo pensé que mi corazón se iba a romper de tristeza, pero hoy entiendo que a veces Dios permite que se quemen las cosas de afuera para que puedan crecer las de adentro. La imagen que se quemó era de madera, pero la Virgencita que vive en mi corazón está más viva que nunca, y ahora la comparto con hermanos evangélicos que antes creía que eran mis enemigos. Sus palabras provocaron una ovación que duró varios minutos, pero más que aplausos, lo que se escuchaba eran sollozos de emoción de personas que habían vivido años de división familiar y comunitaria, y ahora veían la posibilidad real de reconciliación. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, me quedé solo en el nuevo templo, contemplando el altar que habíamos diseñado juntos. No tenía imágenes católicas ni símbolos exclusivamente evangélicos, pero sí, tenía una hermosa cruz de madera tallada por artesanos locales, y debajo de ella, una imagen de la Virgen de Guadalupe que había sido donada por la comunidad católica como símbolo de maternidad universal. Mi madre se me acercó por detrás y puso su mano en mi hombro. ¿En qué piensas, mijo?, me preguntó con esa intuición que solo tienen las madres para saber cuándo sus hijos necesitan hablar. Mamá, le respondí mientras contemplaba la imagen de la Virgen que ahora presidía nuestro altar. Pienso en todo el tiempo que perdí peleando contra el amor en lugar de abrazarlo. Pienso en todas las familias que se rompieron porque no entendíamos que Dios es lo suficientemente grande como para aceptar diferentes formas de adorarlo. Ella sonrió con esa paz profunda que caracteriza a quienes han sufrido mucho y han aprendido a confiar en la providencia divina. Mijo, me dijo con sabiduría acumulada a lo largo de décadas de fe y paciencia, no perdiste el tiempo. Todo lo que viviste, hasta lo más doloroso, era necesario para que pudieras entender lo que entiendes ahora. La Virgencita sabía que tenías que pasar por el fuego para que tu corazón se purificara. Sus palabras resonaron en mi alma como una revelación final. El fuego que había destruido mi primera iglesia no había sido castigo divino, sino purificación necesaria. El fuego que había quemado las imágenes en la plaza no había sido demostración de fe, sino manifestación de orgullo. Pero el fuego del amor de Dios, ese fuego que había ardido silenciosamente en el corazón de mi madre durante todos los años de mi rebeldía, ese fuego había sido más poderoso que cualquier incendio, más transformador que cualquier tragedia. Los años que siguieron fueron de crecimiento constante para nuestro ministerio ecuménico. Familias que habían estado divididas durante décadas encontraron reconciliación en nuestro templo. Jóvenes que se habían alejado de la fe porque no entendían las peleas religiosas de sus padres regresaron a la iglesia cuando descubrieron que podían amar a Dios sin odiar a otros cristianos. Establecimos programas de educación religiosa donde niños católicos y evangélicos aprendían juntos sobre la Biblia, la historia del cristianismo
cristianismo y los valores que compartíamos. Organizamos retiros espirituales donde familias mixtas podían profundizar su fe sin tener que elegir entre tradiciones. Creamos grupos de apoyo para parejas que enfrentaban conflictos religiosos y desarrollamos materiales educativos que ayudaban a las personas a entender las diferencias teológicas desde una perspectiva de respeto mutuo. Mi testimonio comenzó a extenderse más allá de nuestro barrio. Me invitaron a hablar en iglesias católicas y evangélicas de todo México, compartiendo la historia de mi transformación y promoviendo el diálogo ecuménico. Cada vez que contaba mi historia, especialmente el momento de la quema de las imágenes y el incendio subsecuente de mi iglesia, veía rostros que se transformaban, corazones que se abrían y familias que se reconciliaban. Recuerdo particularmente una conferencia que di en Guadalajara, donde una mujer de unos 60 años se me acercó después de mi presentación con lágrimas en los ojos. Pastor Miguel, me dijo con voz quebrada, mi hijo se hizo evangélico hace 10 años y desde entonces no hemos vuelto a hablar. Él dice que yo soy idólatra por rezarle a la Virgen y yo le digo que él es un hereje por rechazar nuestras tradiciones. Después de escucharlo a usted, entiendo que los dos estamos equivocados. ¿Me ayuda a recuperar a mi hijo? Casos como ese se multiplicaron por todo el país. Mi historia se convirtió en semilla de reconciliación para miles de familias que habían vivido divisiones similares. Pero nunca perdí de vista que todo había comenzado con el amor paciente de una madre que nunca dejó de rezar, nunca dejó de esperar, nunca dejó de creer que el amor era más fuerte que cualquier diferencia teológica. Mi madre vivió para ver los frutos de su perseverancia. A los 80 años, rodeada de nietos católicos y evangélicos que la adoraban por igual, me confesó que había valido la pena cada lágrima derramada, cada oración susurrada, cada momento de dolor que había experimentado durante mis años de rebeldía. «Mijo», me dijo pocas semanas antes de morir, «yo sabía que la Virgencita te iba a tocar el corazón tarde o temprano. Las madres nunca nos rendimos con nuestros hijos, y ella es la mejor madre de todas». Murió en paz, con el rosario entre las manos y una sonrisa en los labios, sabiendo que había cumplido fielmente su misión de amor maternal. Hoy, a los 50 años, dirijo una red de iglesias ecuménicas que se extiende por todo México y parte de Centroamérica. Nuestro lema es simple pero profundo. Un solo Dios, muchas formas de amarlo, una sola familia cristiana. Cada 12 de diciembre organizamos una gran celebración guadalupana donde católicos y evangélicos oramos juntos, cantamos juntos y recordamos juntos que el amor de Dios es más grande que nuestras diferencias humanas. En mi oficina, justo detrás de mi escritorio, tengo 3 imágenes que resumen mi historia. Una fotografía de mi madre en su lecho de muerte, sosteniendo su rosario y sonriendo con paz celestial. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, la misma que me regaló Doña Esperanza como símbolo de perdón. Y una fotografía de los restos quemados de mi primera iglesia, para recordarme siempre que el orgullo destruye, pero el amor construye. Cada mañana, antes de comenzar mi día de trabajo, me arrodillo frente a esas 3 imágenes y agradezco a Dios por haber permitido que mi corazón pasara por el fuego purificador del dolor y la humildad. Agradezco por una madre que nunca se rindió conmigo, por una comunidad que me perdonó cuando no lo merecía, y por una Virgen Madre que me enseñó que el verdadero poder no está en destruir lo que no entendemos, sino en construir puentes de amor donde antes había muros de incomprensión. Mi historia no es solo la historia de un pastor que quemó imágenes y vio su iglesia incendiarse misteriosamente. Es la historia de un hijo que se alejó de su madre y encontró el camino de regreso a casa. Es la historia de un corazón endurecido que se ablandó cuando experimentó el amor incondicional. Es la historia de una familia que se rompió por diferencias religiosas y se sanó cuando aprendió que el amor es más importante que tener razón. Pero sobre todo, es la historia de que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para construir donde antes se destruyó. El fuego del orgullo puede quemar todo a su paso, pero el fuego del amor de Dios puede transformar hasta las cenizas más frías en tierra fértil donde crezcan frutos de reconciliación y paz. Cada vez que veo pasar una procesión guadalupana por las calles de nuestro barrio, cada vez que escucho cantar La Guadalupana en las madrugadas de diciembre, cada vez que veo a una madre rezar el rosario con fe inquebrantable, recuerdo que el amor de una madre celestial fue más fuerte que mi resistencia, más paciente que mi terquedad, más misericordioso que mi intolerancia. Y sé, con la certeza que solo dan las experiencias transformadoras, que mientras haya madres que no se rindan con sus hijos, mientras haya corazones dispuestos a amar por encima de las diferencias, mientras haya fe que construya puentes en lugar de muros, el fuego del amor siempre será más poderoso que el fuego de la destrucción. Esta es mi historia, esta es mi transformación, este es mi testimonio de que Dios puede escribir renglones rectos hasta en los corazones más torcidos, y que el amor de una madre, sea terrenal o celestial, nunca se rinde,
nunca se cansa, nunca deja de